El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de UNO, Unidad de Neurología y Neurooncología, con el doctor Alcides Lozano, especialista en neurología y también en neurooncología. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a una transmisión de Uno. El día de hoy pues con un poco de frío, pero muy contentos y esperando que puedan sintonizarnos y poder resolver las preguntas con respecto al tema del día de hoy. Efectivamente, a una semana justamente de terminar el mes de abril y pues el día de hoy la gente nos ha estado pidiendo mucho que abordemos nuevamente el tema del Parkinson. Justamente el día de hoy, para quienes no lo sepan, vamos a estar hablando del Parkinson atípico. Por si tienen alguna pregunta, alguna duda o inclusive algún caso que les gustaría dejar ahí en los comentarios, pueden hacerlo con total libertad, los vamos a estar leyendo y en una pausa del live vamos a estar ahí respondiendo un par de preguntas. Doc, pues ¿cómo podemos empezar acerca del tema del día de hoy? Quiere ponernos un poquito en contexto sobre qué viene siendo el Parkinson y pues el Parkinson atípico, ¿es una clase del mismo o se puede conocer como un padecimiento pues subyacente al Parkinson tradicional? Sí, bueno, la transmisión pasada hablamos sobre la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Que es una enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, que se caracteriza por la presencia de síntomas motores, pero también haciendo mucho énfasis en que esta enfermedad puede provocar síntomas no motores que inician mucho antes de que el paciente se pueda dar cuenta del temblor o la rigidez, son de los datos característicos de esta enfermedad. El Parkinson está dentro del grupo de enfermedades que se caracterizan por presentar ciertas alteraciones en el movimiento que se llaman síndromes hipocinéticos, ¿sí? Estas enfermedades se caracterizan por presentar una alteración en los movimientos voluntarios como temblor, rigidez, inestabilidad postural también y bradicinesia. De los síndromes hipocinéticos, el más frecuente es la enfermedad de Parkinson. Nos referimos al parkinsonismo atípico cuando es una enfermedad que provoca síntomas similares a la enfermedad de Parkinson, pero tienen otras características que hace que sea diferente a la enfermedad de Parkinson y lo podemos catalogar dentro de otro grupo de enfermedades que también está dentro de los síndromes hipocinéticos y que se van a comportar de una manera diferente de la enfermedad de Parkinson. A final de cuentas, también estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas, las cuales se van a caracterizar por la destrucción de ciertos circuitos de las vías del sistema nervioso, vías dopaminérgicas principalmente, es lo que provoca también que compartan ciertos síntomas motores muy similares entre ambas, pero al momento de nosotros interrogar ciertos datos de los pacientes, de los antecedentes, de las características clínicas que puede tener este caso en particular, vamos viendo que podemos definirlo dentro de otra enfermedad que puede ser diferente a la enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son los subtipos más comunes del Parkinson atípico, Doc? Bueno, dentro de los síndromes hipocinéticos que pueden hacer a uno pensar que es enfermedad de Parkinson, se encuentran varios. El más frecuente después de la enfermedad de Parkinson es la parálisis supranuclear progresiva. También tenemos a la atrofia de múltiples sistemas y a la degeneración córtico-basal. También podemos ahí poner a la demencia de cuerpos de Lewy, que puede provocar también datos de parkinsonismo. Y estas son las principales enfermedades neurodegenerativas que pueden hacer a pensar a uno de que se trata de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, no son así. En este tipo de subtipos, Doc, ¿cuáles normalmente los síntomas que caracterizan a uno sobre el otro? Bueno, es una pregunta muy interesante. Primero, hay que hacer mucho énfasis en que estas enfermedades van a caracterizarse por presentar síntomas similares y generalmente tienden a ser síntomas motores. Estas enfermedades van a compartir el hecho de que presentan rigidez,
bradicinesia, temblor, inestabilidad postural. Sin embargo, aquí la importancia es buscar, si tenemos un paciente que viene por alguno de estos síntomas, bueno, nuestra principal o la enfermedad que nosotros vamos a pensar de inicio puede ser, por frecuencia, perdón, la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, siempre que vemos un paciente que tiene síntomas motores de este tipo, también debemos de buscar si hay algún dato que nos pueda hacer pensar en alguna otra enfermedad que no es como tal la enfermedad de Parkinson. Entonces, es ahí donde tenemos que buscar a través del interrogatorio, del examen físico e incluso viendo la evolución que ha tenido el paciente desde que empezó a tener este tipo de síntomas, si esto nos orienta hacia una o alguna otra enfermedad que no es la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, hablando de la parálisis supranuclear progresiva, esta enfermedad, que además de compartir ciertos datos característicos de la enfermedad de Parkinson, empezamos a notar nosotros que el paciente tiene cierta limitación para los movimientos de los ojos, principalmente la mirada hacia abajo. Con el paso del tiempo, esta persona va a tener mayor limitación para hacer movimientos oculares, inclusive para los movimientos horizontales de los ojos, y además puede tener también otras alteraciones a nivel del estado de ánimo, ¿sí? Incluso cambios mucho más importantes a nivel del equilibrio para mantener la postura erguida, dado que un dato muy importante que también nosotros nos tiene que hacer inmediatamente en dudar del diagnóstico de enfermedad de Parkinson es cuando dentro de los primeros años de evolución de los síntomas, el paciente que acude por temblor o por rigidez está presentando de manera muy temprana caídas. Y este problema de caídas en etapas tempranas de la enfermedad nos hace tener que pensar en otra enfermedad que no es la enfermedad de Parkinson y buscar si se trata de alguna de otras estas enfermedades como la parálisis supranuclear progresiva, que pudiera ser uno de los diagnósticos diferenciales también. Por ejemplo, ¿cuáles vendrían siendo a veces los principales desafíos en cuanto al proceso de diagnóstico? Si bien ya nos está marcando la pauta para identificar de alguna manera los síntomas del Parkinson atípico, ¿existe algún punto en el proceso de diagnóstico donde, como usted lo menciona, pudiera guiarse hacia algún padecimiento mayor? Bueno, sí, principalmente la búsqueda de estas banderas rojas que también nosotros vamos a ver en los pacientes que tienen estas enfermedades que nos hacen dudar o reconsiderar el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Hablábamos un poco de las alteraciones en los movimientos oculares, también datos de demencia temprana, o sea que el paciente tiene deterioro cognitivo de manera importante también en los primeros años de la presentación de los síntomas, la presencia de alteraciones en el examen físico, como por ejemplo que el paciente tiene alguna alteración que nos oriente a daño de la vía piramidal o la vía motora, que también tiene daño a nivel de la vía cerebelosa, disfunción autonómica, esto es cuando la persona, al momento de que nosotros hacemos un examen neurológico y un examen físico, vemos que tiene problemas ya sea para el control de esfínteres o también incluso que tiene este problema para mantener adecuadas cifras de presión arterial al momento de cambiar de posición. Y esto lo podemos hacer a través de un examen físico. Y esto nos hace reconsiderar un poco el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson y debemos de pensar en otro tipo de patologías. Ahora, al día de hoy, a pesar de todos los avances tecnológicos que tenemos, hemos podido ya comprender un poco más estas enfermedades, estos síndromes hipocinéticos, que hemos podido saber las vías que se pueden dañar, que a final de cuentas, como les comentaba, era por el acúmulo de ciertas proteínas anómalas en estas vías dopaminérgicas que van destruyendo ciertas partes del sistema nervioso, lo que va provocando los síntomas en la enfermedad. Sin embargo, la búsqueda de estas proteínas en los pacientes no es algo, es un procedimiento sencillo, porque eso requiere un estudio de biopsia, pero no es práctico hacerle a todos los pacientes un estudio de biopsia para llegar al diagnóstico.
Y estas proteínas no se pueden detectar tan fácilmente a través de un estudio de sangre, a través de un estudio de líquido cefalorraquídeo, y los estudios de imagen, que posiblemente el que sí tenemos muy a la mano, es el estudio de resonancia magnética, que dependiendo de la patología, sí nos orienta hacia alguna u otra enfermedad. Sin embargo, no son signos 100% específicos de estas enfermedades. A veces requerimos estudios funcionales, también de imagen, pero a pesar de todos estos avances tecnológicos, todavía el día de hoy el diagnóstico sigue siendo clínico y a veces todavía es más complicado porque estas enfermedades pueden llegar a tener, se solapan unas con otras y a veces puede ser una variante, por ejemplo, puede ser una parálisis supranuclear progresiva de predominio parkinsónico, ¿sí? La atrofia de múltiples sistemas, por ejemplo, tiene dos fenotipos, que es la presentación parkinsónica y la otra la presentación cerebelosa. Entonces, llegan a compartir ciertas características que pueden hacer a uno pensar en una enfermedad, pero también en otra, y eso también es lo que hace que el diagnóstico sea más complicado en algunos pacientes. Entonces, todo el diagnóstico, a final de cuentas, va a recaer sobre principalmente la sospecha clínica que tenga el médico, y sí nos podemos ayudar con estudios complementarios, en este caso el estudio de resonancia magnética, para determinar si se trata de algún tipo o de otro, en este caso. Excelente, Doc. Antes de meternos a la parte del tratamiento, me gustaría que nos platicase un poco acerca de la progresión en cuanto al tipo de Parkinson atípico. ¿Cómo es que se puede manifestar el avance de esta enfermedad? ¿Es una enfermedad que posiblemente va avanzando de forma gradual o puede verse inesperada dependiendo la reacción de cada paciente? Estas enfermedades, como comenté desde un principio, son enfermedades neurodegenerativas, o sea, van a ir progresando con el paso del tiempo. En general se considera que las enfermedades como la atrofia de múltiples sistemas, la parálisis supranuclear progresiva y la demencia degeneración córtico-basal tienden a progresar un poco más rápido que la enfermedad de Parkinson típica. Entonces, esto es un dato que obviamente nos hace pensar en otro tipo de diagnóstico cuando vemos que inicialmente, porque no es raro ver que inicialmente a un paciente se le cataloga como enfermedad de Parkinson, pero cuando vamos viendo la evolución rápida de la enfermedad, ya cuando el paciente empieza a presentar algunas otras alteraciones que no son compatibles con la enfermedad de Parkinson principal, la idiopática, vemos que entonces ya se puede tratar de un parkinsonismo atípico, y esta progresión tiende a ser un poquito más acelerada. Y otro dato también que ahí nos orienta un poquito hacia ese diagnóstico es que a veces al inicio los pacientes tienden a responder al medicamento, en este caso la levodopa, pero esta respuesta en el parkinsonismo atípico es mucho más corta que en el Parkinson típico, y esto puede provocar también que se reconsidere el diagnóstico. Entonces va a ser principalmente la evolución lo que nos puede llegar a marcar la pauta, y ya también cuando el paciente empieza a presentar otros datos clínicos que ya no van o no corresponden hacia el Parkinson idiopático o el Parkinson típico. Ok. Dob, y una vez que, por ejemplo, ya se tiene diagnosticado al paciente con Parkinson atípico, ¿cuál es el siguiente paso a tratar? Hay tratamientos actualmente en la medicina donde se enfocan a buscar la curación de este padecimiento, o más sin embargo es un proceso de tratamiento donde se busca, pues, brindarle la mejor calidad de vida posible al paciente. Es una pregunta también muy interesante. La verdad es que también es un poco compleja, pero desafortunadamente, perdón, al día de hoy todavía no hablamos de un tratamiento curativo en estas enfermedades, ya que estamos hablando de enfermedades degenerativas, que esto nos indica que hay una progresión de la enfermedad conforme va pasando el tiempo. Entonces, a final de cuentas, el proceso fisiopatológico, que es la acumulación de estas proteínas que van destruyendo las neuronas y a su vez van afectando las vías de la transmisión de ciertas vías dopaminérgicas, van afectando y deteriorando la función de los pacientes.
Y el tratamiento que muchas veces se utiliza, que por ejemplo la levodopa es uno de ellos para la enfermedad de Parkinson, sí ayuda a mejorar un poco a los pacientes, pero esta respuesta a veces es muy corta y muchas veces también tienen la presencia de otros síntomas que pueden limitar su uso y entonces también tenemos que irnos adaptando a la situación del paciente. Ahora, el manejo también no solamente es farmacológico, porque bueno, estas enfermedades como también tienden a progresar más rápido y llegan a afectar otras vías, pueden llegar a presentar otras alteraciones en los pacientes como problemas de lenguaje, como problemas para pasar alimentos o saliva. Entonces esto va provocando que haya un deterioro más importante en estos pacientes y que requieran otro tipo de terapia que también pueda ayudarle a controlar estos síntomas. En este caso, la terapia física, la terapia del lenguaje, otro tipo de terapia de rehabilitación que ayude a mejorar un poco la función de deglución en los pacientes puede llegar a mejorar por un tiempo a la situación clínica de los pacientes, pero a final de cuentas el tratamiento no va a detener la progresión de estas enfermedades. ¿Cómo resumiría, Doc, si bien ahorita nos está poniendo en un contexto de que a la fecha no hay un tratamiento que se enfoque pues en curar directamente este padecimiento, ¿cómo describiría usted la calidad de vida que tienen los pacientes cuando se someten a un tratamiento meramente enfocado a mejorar su estilo de vida con base al Parkinson, Doc? Bueno, es una pregunta compleja porque va a depender mucho también de cómo vaya desarrollando el paciente o cómo se vaya desarrollando la enfermedad en cada paciente, porque a final de cuentas cada paciente es distinto. No podemos generalizar que todos los pacientes van a llegar hacia al mismo fin. O sea, por ejemplo, los pacientes con parálisis supranuclear progresiva, no podemos decir que todos van a terminar con problemas en la deglución que van a provocar un desarrollo de neumonía, por ejemplo. Si bien hay un porcentaje importante, no todos los pacientes van a ser así. Entonces, se tiene que ir uno adaptando también a las situaciones y al contexto de cada uno de los pacientes. El tratamiento es multidisciplinario. Esto quiere decir que vamos a tener que requerir el apoyo de diversos especialistas, neurólogo, fisioterapeuta, psicología, por ejemplo, para ayudar a tratar a estos, de tratar de mejorar la calidad de los pacientes, pero es un tratamiento individualizado. Esto es que el tratamiento debe ser enfocado de acuerdo a las necesidades y también a los síntomas que llegue a presentar cada paciente. Hablamos no solamente de tratamiento farmacológico, sino también de tratamiento no farmacológico. Ok. Doc, antes de terminar esta cápsula virtual, algo que le gustaría mencionar a las personas que nos están viendo para poder reforzar la información que acabamos de escuchar en el transcurso de esta consulta y pues sobre todo para los pacientes que probablemente ya cuenten con un diagnóstico y pues no sepan cómo actuar, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el siguiente paso a dar? Bueno, es muy importante que haya una adecuada relación entre su médico y el paciente, dado que, bueno, si bien es cierto, al día de hoy tenemos la posibilidad de obtener de información muy actualizada, también debemos de tener mucho cuidado con el tipo de información que recibimos y cualquier duda que tengan con respecto a su enfermedad, transmitírsela pronto a su médico y en dado caso de que pudiera presentar algún otro síntoma que ya no va tan de la mano con la enfermedad de Parkinson, ¿por qué no considerar que pudiera ser alguna otra enfermedad? Y obviamente también estar muy atentos ante los efectos que pudiera tener también los tratamientos. Hay efectos que pueden ser relacionados al medicamento o por la interacción de ciertos medicamentos en estos pacientes. Entonces, debemos de estar muy atentos a los síntomas que presentan estos pacientes, no solamente los síntomas motores, sino también los síntomas no motores en estos pacientes. Muchas gracias por la información, Doc. Para la gente que esté buscando una opinión médica o consultar con usted, ¿dónde lo podemos encontrar, Doc? Claro que sí, nos encontramos aquí en Monterrey, en Calzada del Valle 325 Poniente, en San Pedro, y también nos encontramos también en el Centro Hospitalario La Concepción, en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Excelente, Doc. Muchas gracias por habernos prestado parte de su tiempo y habernos brindado la información acerca de Parkinson atípico. Les recuerdo que este programa es en colaboración con Cap Medical, su clínica de corta estancia especializada en terapias de infusión vía intravenosa, donde tratamos pacientes con enfermedades neurológicas, oncológicas, hematológicas, reumatológicas, entre otros
tipo de especialidades más. Les deseo un excelente día. Dob, ¿algo que quiera mencionar antes de finalizar esta consulta virtual? Nada más recordarles si tienen alguna duda o pregunta con respecto al tema del día de hoy y quisieran que desarrolláramos un poquito más este tema, envíenos sus comentarios, sus preguntas y vamos a tratar de responderlas lo más pronto posible. Excelente. No se olviden suscribirse a todas las redes sociales de UNO, Unidad de Neurología y Neurooncología. Estamos en Instagram, YouTube, Facebook. Es completamente gratis y compartan también este contenido. Mi nombre es Ángel Prado y les deseo un bonito lunes y que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias, Doc. Gracias, producción. Gracias, hasta luego.